¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de su podcast Fitmasters. El día de hoy me siento muy contento y me congratulo con la presencia de un gran jurista, de aquí nacido en Jalisco, el maestro Alberto Rubalcaba, quien nos compartirá de su expertise, su conocimiento actual conforme a las nuevas tendencias del derecho y sobre todo un tema muy puntual que nos suscita a todos los ciudadanos y sobre todo a aquellos que formamos parte del gremio jurídico, tanto del Estado como nacional. Sin más preámbulo, quisiera darle la más cordial bienvenida al maestro Alberto Rubalcaba. ¿Qué tal, doctor? Te lo agradezco mucho, gracias por la invitación y encantado de estar en tu programa. Quisiera comenzar el programa desde una manera general a lo particular y con esto comenzar con la primera pregunta para todo nuestro auditorio y nuestro foro. ¿Por qué razones estudió Derecho? Estudié Derecho porque en la preparatoria me metí mucho en la lectura y en lectura política, la entonces revista Proceso, que era muy importante, y también llegaba a México, recuerdo la revista Cambio 16 de España, y me gustaba estar leyendo mucho de política, y creí que la carrera más relacionada con la política era la carrera de abogado, aunque después y con plena convicción no me dediqué a la política, pero afortunadamente esa fue la puerta de entrada y el conocimiento y la gran fortuna de poder estudiar Derecho y poderme dedicar a esta carrera que lamentablemente no todos tienen esa posibilidad. ¿Alguna referencia familiar, algún maestro en la preparatoria que lo haya pues, ahí orientado a estudiar Derecho? A lo mejor su papá, abuelo, No, tío, yo padrino. soy hijo de médico, siempre creí que iba a ser médico, afortunadamente no fue así. Yo creo que afortunadamente para los que hubieran sido mis pacientes, y no tengo ninguna referencia familiar de abogados, pero sí referencia ya dentro de la carrera, como todos, de maestros que nos marcan de manera muy importante en la profesión. Oiga, maestro, quisiera hacerle una pregunta muy particular que compartiera aquí con todo nuestro auditorio. Cuando usted fue estudiante de Derecho, previo a recibir su título de abogado, ¿alguna experiencia que nos pudiera compartir que le haya marcado en el sentido de continuar con esa vocación apegado al bien, a las buenas prácticas, a la moral que usted recuerde? Pues claro, yo creo que podría hablar de los maestros, Quizás la primera experiencia muy positiva que tuve en la facultad fue en cuarto semestre. Los anteriores semestres, pues también muy grata experiencia en la facultad. Pero en cuarto semestre tuve como profesor, seguramente el mejor profesor que tuve en la universidad y que muchos compañeros comparten esa idea, que fue el maestro Salvador García Rodríguez. ¿Por qué fue una experiencia? Primero, él entonces era presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Yo tenía la impresión de que ser presidente del tribunal pues equivalía a ser político, y si eras político pues iba a ser un político que iba a faltar constantemente a su clase y que además podría ser, como se tenía la idea generalizada, una persona deshonesta. Y fue todo lo contrario. Además, el maestro García Rodríguez, don Salvador, un gran abogado, presidente del tribunal, por méritos judiciales muy claros, fue primero profesor normalista, entonces impartía su clase con una didáctica que parecía muy sencilla, pero era muy sencilla porque así lo exponía el maestro. Entonces conocí a una persona que estaba encumbrado como titular del Poder Judicial, pero que era muy sencillo, que era un académico muy importante, que era de los pocos que tenía obra publicada en aquel entonces, que eran, yo creo que un par o dos o tres maestros que publicaban obra, y también su entorno económico completamente acorde a sus ingresos, una persona honesta. Entonces eso me demostró que se puede vivir y sentirse satisfecho en esta carrera por un rumbo recto. Entonces, alguien que me marcó de manera muy importante fue él. Y también el maestro Ramón Carrillo, un año después, era profesor de contratos civiles. Con él tuve una gran amistad, él ya falleció, igual que el maestro Salvador García Rodríguez.
y él pues también me enseñó un lado humano muy importante de la carrera. Él fue el que gracias a él me introdujo como profesor cuando salí de la licenciatura. Prácticamente al semestre siguiente empecé a dar clases en la facultad y también me marcó de manera muy importante. Y digamos que pues eso es lo que te muestra el lado positivo, el lado amable, el lado honesto de esta carrera. Y más cuando en aquel entonces, no sé si todavía es el caso o ya no me los dicen, pero esos chistes que relacionan siempre al abogado con alguien corrupto, con alguien tramposo, con alguien, esa idea de que entras a la carrera y sin estudiar puedes egresar. Entonces era un ambiente muy, digamos, social, muy adverso al abogado, y conocer gente que representa todo lo contrario a esa mala fama, pues claro que eso te alienta mucho. ¿En qué año egresa usted, En el maestro? 91, enero del 91. ¿Pudiera platicarnos su primer oficio, su primer trabajo, su primer servicio, dónde inicia usted y sobre todo cuáles eran las condiciones materiales en las que se encontraba Jalisco, México, si nos pudiera remontar un poco a esa época? Claro, bueno, tuve la oportunidad, tuve la mala fortuna, pero al final todo es parte de la historia personal, de no entrar en el primer trámite de la facultad. Y para mí fue una mala fortuna la primera, pero tengo amigos y amigos muy destacados que hicieron 10 trámites, 5 años esperando ingresar a la facultad. Así que entrar al segundo trámite no acaba siendo no tan mala noticia. Pero en ese primer semestre que no entré, un vecino mío trabajaba como notificador en el juzgado cuarto de lo familiar. De hecho, él es el que después, hijo del maestro Sabino Arámbula, que después fue director de la facultad, pues también me encausa para poder entrar a la universidad, bueno, a la facultad. Y trabajé con él como meritorio en el juzgado cuarto de lo familiar, y esa fue la primera entrada, que me sirvió muchísimo porque yo pues no era estudiante de la carrera, no había ingresado todavía, de tal suerte que cuando llego al semestre siguiente, que logro entrar a la facultad, pues ya estaba familiarizado con abogados, en un mundo de abogados que para mí era absolutamente ajeno, lo que eran las instalaciones de un juzgado, lo que eran los autos, los expedientes, las limitaciones, pero aún así, pues inmerso y muy contento de poder participar. ¿Cómo eran pues las condiciones políticas del país? Eran las épocas de un PRI absoluto, donde todas las gobernaturas, prácticamente todos los diputados de mayoría eran del mismo partido, una corte subordinada. Y bueno, la autoridad del presidente designaba prácticamente desde el gobernador hasta el regidor más sencillo de cualquier parte del país. Entonces, no pensábamos que íbamos a llegar a una transición como pasó en el 2000. Las condiciones económicas eran distintas, no había un flujo de mercancías como ahora. Antes, yo no diría en la prepa, pero recuerdo que en la primaria, si algún compañero afortunado iba a Estados Unidos, lo que le pedían o lo que traía de regalo era chocolates Milky Way, como si fuera una cosa extraordinaria. Es decir, no había el flujo de mercancías que teníamos ahora y de esta globalización. Y además, pues algo que en tu generación sonará extraterrestre o más que extraterrestre de los picapiedra, pues no había teléfonos celulares, no había internet, o por lo menos internet comercial. Las consultas de los expedientes había que hacerlo a mano en un periódico que te podías brincar fácilmente la vista, el acuerdo judicial. Los juzgados estaban repartidos por toda la ciudad, entonces había que andar como ruletero yendo a Zapopan, a Tlaquepaque, a Tonalá, y obviamente al centro de Guadalajara a consultar expedientes. No había una oficialía de partes común que recibiera los expedientes y había que andar buscando al secretario para presentar los escritos de término en sus domicilios particulares. No había turno, entonces los abogados escogían el juzgado a modo para presentar sus demandas. Y bueno, pues era un mundo distinto, muy superado. No es que estuviera mal, era la realidad de aquel entonces. El litigio yo creo que era mucho más básico, menos argumentado, y creo que para bien se ha vuelto más sofisticado, y sofisticado en el mejor sentido de la palabra, en el sentido de más exigido, más argumentado y demanda mayor conocimiento, por lo menos en aquellos asuntos que no son, digamos, los
dirían los administradores de despachos de commodities, que son iguales todos, sino que aquellos que tienen una personalidad propia, pues demanda un abogado mucho más preparado, ¿no? La jurisprudencia, para buscar jurisprudencia, ibas a la biblioteca del tribunal que estaba en la planta baja, esquina en una de las esquinas donde está ahorita creo que la séptima sala, y pues a bajar todos los libros del semanario y estar hojeando, buscando la jurisprudencia. Y llegaba la jurisprudencia con 10, 15 años de retraso, y no solo por la adquisición del tribunal, sino porque el semanario no se publicaba precisamente como un semanario. De tal suerte que ahora en tu teléfono poner una palabra y en 3 segundos tener a la vista accesible cientos de jurisprudencias, pues es algo muy afortunado. Pero aún así la gente estudiaba, se esforzaba, éramos más de lucha, de trabajo en la calle, y ahora yo creo que el reto de la nueva generación es que aprovechen las tecnologías y que los vuelvan mejores abogados, mejores abogadas, y no al revés. Como no hay tanto que esforzarse, pues quedarse en una línea gris en el ejercicio, ¿no? Le preguntaba toda esta cuestión en el sentido principal de la entrevista, aunado a su expertise, a su conocimiento y a lo que usted representa como institución en México. Quisiera que todo el auditorio tuviera acceso a las disyuntivas y a las inquietudes de que hoy día en México se están suscitando con la reforma al Poder Judicial de la Federación, con esta iniciativa de ley que tiene tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo para el mes de septiembre. Y ante eso, para entrar en un análisis conforme a su criterio, doctor, quisiera que pudiera platicarnos cómo lo ve en su sentido, si es viable, si puede perjudicar la esfera del derecho de los individuos ante el hecho de que jueces y magistrados tengan que ser elegidos mediante el voto, ¿no? La elección popular. Bueno, yo creo que debemos ponernos como sociedad a la altura de la gravedad del momento. Yo espero que los gobernantes y sobre todo quien va a llegar al poder esté a la altura. Seguramente lo está, creo que es una persona preparada, la presidenta, pero que piense por sí misma en la gravedad de la independencia judicial. La independencia judicial nace porque así está en el discurso del presidente López Obrador, de una revancha, de un odio y de una descalificación sistemática y generalizada para todos los jueces. No nace de un diagnóstico que busque una solución al sistema de justicia. El problema del sistema de justicia necesita reformarse. Sí, claro, no está a la altura de lo que necesitamos los mexicanos, pero esa reforma va por un tema primero de presupuesto. Si no hay suficientes operarios, no pueden haber resultados. Si no hay suficientes tribunales y no se invierte en sistemas y no se implementan bien, por ejemplo, ahora el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues el problema es de esa implementación y en buena medida culpa del Ejecutivo y del Legislativo si no aportan el presupuesto suficiente. El tema de la impunidad está gravemente señalado en las fiscalías, pero diríamos también, entonces ahora vamos a voltear a culpar a los agentes del Ministerio Público, pues igualmente están rebasados, ganan sueldos muy modestos que no son comparados, no corresponden a su responsabilidad, y si no tienen sueldos suficientes, una cantidad de trabajo acorde a su posibilidad humana, y no hay técnicas de investigación y no hay presupuesto para que puedan hacer lo que corresponde, pues evidentemente los resultados son negativos. Entonces, una reforma honesta tendría que ver el problema de manera integral y apoyar con recursos económicos. Creo que en Jalisco se dio un paso muy importante con el presupuesto constitucional que a instancias de la gobernadora aprobó el Congreso del Estado, y hay un 2% garantizado para el presupuesto. Esperemos que sea suficiente, pero si no lo es, por lo menos es un presupuesto seguro y con el que se cuente, y que creo que aumenta, puedo estar equivocado, lo he escuchado, pero puedo estar equivocado por cuestión de memoria, pero aumenta cerca de 1,000 millones de pesos el presupuesto. Entonces, a nivel estatal, eso ayuda realmente a que con eso y otras medidas el sistema de justicia mejore.
Pero la iniciativa de reforma pues es perversa primero porque nace del odio, y nace de la revancha, nace de la descalificación al otro poder. Por lo tanto, es incorrecta, es perversa, porque rompe con el principio de división de poderes. Es un poder aliado con otro, queriendo anular al otro, al Poder Judicial. No imagino, o si podemos imaginar que ganara media elección la oposición de manera muy importante, más allá de la revocación del mandato, pero que ganara la elección la oposición de manera mayoritaria y con más de 2/3 partes, y reformara la Constitución y redujera el periodo del presidente a 5 años y ordenar que ese presidente dejara de sus funciones en cuanto sea electo el nuevo, pues todos dirían, y con razón, que se trata de un golpe de Estado a partir de las instituciones, no con la fuerza, pero se estaría dando un golpe de Estado al Ejecutivo. Pues yo creo que en la misma medida, si un poder abusa y anula al otro, se está generando un conflicto de esa naturaleza y se está rompiendo por completo la división de poderes, porque ese equilibrio que debe haber entre los 3 poderes ahora supone una dominación de uno al otro. ¿Por qué una dominación? Pues primero porque estás destituyendo a la mala, aunque sea una reforma constitucional, al Tribunal Constitucional. Y lo hacen sin necesidad, porque de los 11 ministros, 5 han sido designados a propuesta del presidente de la República. Y los nuevos nombramientos que el sistema actual tendrían que hacerse, pues el partido en el poder va a designar todavía más y no se trata de eso, pero puede tener mayor influencia, por lo menos en el nombramiento, sin necesidad de estar haciendo toda esta institución. Entonces es un tema más de mostrar poder que de sentirse rebasado por el Poder Judicial. Los ataques a la presidenta pues son muy lamentables, a la que se hace la presidenta Norma Piña. Pero además la elección popular de los ministros pues nos puede llevar a que no lleguen los mejores perfiles, como es el caso de la ministra Batres. Pues es muy lamentable su posición. Podrá ser una abogada, no conozco su trayectoria, qué tan capaz sea o no, pero evidentemente no está a la altura como cientos de magistrados lo podrían haber estado con mucho más experiencia, dedicando su vida, su estudio a la judicatura, ¿no? Entonces, que alguien del día a la mañana te vistas con una toga que hasta eso rechaza y te pongas en un pleno, y eso no te hace una persona con todas las tablas para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero más grave todavía, o cuando menos igual de grave, es que lleven a los magistrados y jueces a una elección popular. Y no es una elección popular, eso es una falacia, porque para que ellos participen en esa supuesta elección popular, deben ser preseleccionados por los partidos políticos, el partido en el poder en el Ejecutivo, el partido en el Senado que domine, y que domine también en la Cámara de Diputados, y marginalmente una tercera parte en la Suprema Corte de Justicia, pero la mayoría propuestos a partir de los partidos políticos. Entonces esos magistrados y jueces o esos aspirantes tienen que pasar por el visto bueno de la política, de los partidos políticos. Entonces no es una auténtica elección popular, es toda una privación, toda una renuncia, toda una eliminación del sistema de división de poderes. Entonces hablamos de una autocracia y hablamos de una justicia no profesional. Pero aparte el injusto de que aquellos que han hecho carrera judicial y que toda su vida se dediquen a eso, los que ya están, pues es eliminarles una forma de vida y una entrega, un compromiso, una forma de trabajar. Si yo en ese momento quisiera ser juez o magistrado, pues cambiarme el chip y ponerme la idea de juzgador me sería muy, muy difícil, hasta la misma redacción de una sentencia. Yo estoy acostumbrado a debatirlas, a impugnarlas, pero no a dictarlas. Igual un juez, un magistrado, sacarlo y ponerlo a litigar y hacer una cartera de clientes, pues es dejarlos de una manera vulnerable y de manera totalmente injusta. Entonces no tendríamos la seguridad de que llegaran los mejores funcionarios, porque no llegarían por carrera ni por el concurso de oposición que procura
lleguen los mejores y llegarían con la bendición los partidos políticos. Si ese concurso, si esa carrera tiene cuestiones que corregirse, pues que se corrijan, pero como sistema es el mejor. En tema de equidad de género, por ejemplo, hay muchas magistradas y jueces porque ha habido concursos solo para mujeres, como una acción afirmativa que está bien, porque pues, hay que hacerlo, que las mujeres lleguen a los cargos y que ese techo de cristal se rompa. Esa parte está bien, pero llegaron con carrera, mujeres con carrera y mujeres que se examinaron. Y ahora se pretende hacer todo lo contrario, porque sería la nominación previa de los partidos políticos. Entonces, no solo llegan los mejores, se comete un injusto con los que están en este momento, y eso pues viene a afectar el Estado constitucional de derecho, porque ya eliminaste y no sabemos cómo se podría integrar un nuevo tribunal constitucional. Y segundo, porque si no tienes jueces profesionales, pues entonces ellos que son los garantes de nuestros derechos humanos a través del juicio de amparo, pues cómo va a estar protegida nuestra libertad, nuestras propiedades, nuestros valores y derechos más sensibles. Los jueces de lo penal ante una amenaza del Ejecutivo pues eran jueces de consigna, y más grave todavía el Tribunal de Disciplina que estaba pensado como un tribunal de inquisición. Si tú, juez, no resuelves conforme a principios de interés público, que es un concepto muy complejo en la jurisprudencia, si no resuelves con profesionalismo, con excelencia y una serie de conceptos muy vagos, entonces te voy a destituir ese tribunal de disciplina. Entonces, la Suprema Corte realmente no va a ser la Suprema Corte, va a ser un tribunal de disciplina que va a poder estar destituyendo por aspectos jurisdiccionales. Sí que sea un tribunal de disciplina que sancione al juez que esté acosando, al juez que esté corrompiéndose, todas las actividades en que pueden incurrir los funcionarios, pero no que se meta en decisiones jurisdiccionales y que alguien que sienta que está picando o pisando los callos del poder y de un dogma de la Cuarta Transformación, tengan que decidir de alguna manera para evitar que un tribunal de disciplina lo vaya a excluir. Entonces, todas estas sentencias que tenemos de la Suprema Corte, que muchos de los derechos han entrado primero vía jurisprudencia y después la ley los viene recogiendo, pues nos vamos a olvidar de eso que bien llamamos Estado Constitucional de Derecho. Maestro, tomando en consideración algunos de los puntos que muy atinadamente usted menciona, que son muy puntuales y breves, entonces estamos ante la causa de que el Poder Ejecutivo tiende a generar una iniciativa de ley más tendenciosa en una cuestión política que en una cuestión jurídica, o que llegue a la estructura como tal del Estado del Derecho, porque si somos profundos en cuanto al estudio y análisis de esta iniciativa de ley o reforma al Poder Judicial de la Federación, creo que se implementan más propuestas correctivas a la operación y función de la estructura del Poder Judicial, ¿no? La impartición de justicia, al ser oído, vencido en un juicio, cuando tú requieras o necesites el auxilio de la misma. Pero mi pregunta es, ¿por qué al evitar estas cuestiones no generamos mayores normas o metodologías de sustancia o de fondo que más de forma, como la prevención en cuanto a que también se inmiscuya el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo en generar políticas públicas que fomenten la integridad, el desarrollo, la recreación entre los individuos, ¿no? El hecho de que si en un momento determinado, pongo un caso hipotético, un ejemplo, se quiere unir en matrimonio primo con una señorita o viceversa, etcétera, pues que tengan el conocimiento previo de que existen diversas sociedades conyugales, las cuales te originan ciertos derechos y obligaciones, para que en un momento determinado, cuando eres advertido o te ponen en consideración o la causa de lo que generas y los efectos que estos tienen al unirte en matrimonio con alguien, llámese cualquier género, y le pongo el caso del matrimonio porque pues es la base de la sociedad, lo familiar, ¿no? Lo familiar es lo que más asuntos lleva desde Tijuana hasta Quintana Roo, ¿no? Y creo que esa es la sustanciación principal y que no se ventile en la justicia federal, y parece que la justicia federal le cuestionan, le reprochan
puros problemas que corresponden a la justicia cotidiana, entre ellos la justicia familiar. O desde el hecho de que, por ejemplo, estemos en cierta colonia y ya nos vimos mermados por un robo, por un cristalazo al automóvil, o nos despojaron de nuestros bienes materiales en esos momentos, celular, cartera, etcétera. Creo que es buena la iniciativa de reforma desde su origen, pero como usted bien menciona en estos preceptos, es que la operación de la misma ya va a una cuestión política y lo comparto ampliamente con usted, maestro. Empero, sí me gustaría que en un momento determinado pues, los tres poderes o la estructura del derecho, que yo agregaría a otros docentes como medios de información masiva, redes sociales y el índice de individuos que generan mala conducta en el país, por no llamarlos de otra naturaleza, creo que ya son entes que también afectan la estructura del derecho, no solamente del Poder Judicial. Entonces, mi pregunta sería, con todo su bagaje, su expertise, su conocimiento tan amplio, ¿por qué se ha dejado o no se toma en consideración la norma sustancial, la que realmente combate los frentes, ¿no? Y no necesariamente pues, remover a diestra y siniestra jueces y magistrados que, como bien es cierto usted dice, pues tuvieron su desarrollo, acreditaron su examen de oposición, acreditaron conocimiento, expertise, pero creo que hoy día, digo, y lo pongo a amplitud de la audiencia, hemos dejado de lado la norma sustancial, esa que realmente viene a romper el paradigma, ¿no? Políticas públicas que fomenten a la familia, a los individuos como tal en general, por ejemplo, actos de comercio. Si yo te voy a vender y tú me vas a comprar, pues págame. O sea, que la norma sustancial sea págame aunque me firmes un título de crédito, me firmes una operación blockchain, no me firmes una nada. Criptomoneda. Exacto, o sea, fomentar más la norma del humano, la integridad, la ética, etcétera. Mira, yo creo que, bueno, hay distintas discusiones, afortunadas discusiones, es lo que nos cuestionan los científicos de las ciencias exactas, que el derecho no es una ciencia y no es una ciencia que ni siquiera logramos ponernos de acuerdo en definir lo que es el derecho. Yo creo que es una afortunada discusión de qué es el derecho y que no lleguemos a una misma conclusión porque eso lo va enriqueciendo. Y entonces, entre los que dicen que es un producto político y se van por el tema de la norma positiva, y los que hablan en un origen, digo, no sobrenatural, pero sí en la razón, sí en una cuestión justnaturalista, un tanto justmoralista, y se discute qué es el derecho. Entonces podremos discutirlo, pero lo que es cierto es que el derecho al fin y al cabo es un fenómeno cultural, es un fenómeno social. No es exclusivo de abogados, de tribunales, de poderes constituidos. Entonces, como bien lo señalas, para que una sociedad funcione, pues todos debemos estar en una cultura de la legalidad. El Estado de Derecho no solo es un Estado de Derecho donde los tribunales y las leyes se activen y funcionen, un Estado de Derecho donde haya un cumplimiento espontáneo, natural, convincente, convencido de cada uno de nosotros sobre lo que tenemos que hacer, con un deber ser. Creo que buena parte del problema es que al derecho, cuando hablamos de derecho, y eso lo acusa Hans Kelsen, pues pensamos en el derecho subjetivo, en nuestro derecho, y no estamos pensando en el derecho también como un deber. Entendemos el derecho como algo que, una facultad, pero no el derecho como algo que tenemos que hacer por el otro, como un deber. Y eso ha generado una sociedad un tanto egoísta en cierta defensa de los derechos, pero no con la misma relevancia para respetar los derechos de los demás en esa cuestión del deber. Entonces estoy completamente de acuerdo. Una sociedad donde no haya nada de litigiosidad, yo sostengo que sería una sociedad no solo utópica y por lo tanto inexistente, sería una sociedad muerta. Si no hay conflictos, pues es que es una sociedad que está congelada. Pero una sociedad que está llena de litigiosidad, pues es una sociedad disfuncional y podría caer hasta un estado fallido. Entonces el punto es que la litigiosidad, los conflictos deben ser los menos, y para eso es una cultura, ese fenómeno cultural, una convicción ética para que, como señala Max Weber, si yo incurro en una obligación, me obligo ante ti a hacer algo, pues tú puedas prever que lo voy a cumplir. Y si voy por la calle en un semáforo y está en alto, la gente pueda prever que me voy a parar. Si no, ¿para qué ponemos semáforos si ese
esa predicción, esa predictibilidad no se cumple. Esa es la base de la sociedad, que podamos prever la conducta de los demás y por eso vivir en seguridad. Y eso tiene que ver con la cultura de la legalidad, en la familia, en la escuela, en las distintas religiones pues, que abonen a esa cultura de la paz, en la calle, en cualquier actividad, en el trabajo, y que el derecho sea, o el derecho en conflicto sea la parte marginal, y muy marginal porque antes de llegar al tribunal la solución está en los medios alternos de solución de controversias. Ahí el 90% de los convenios se cumplen voluntariamente porque hubo una reconciliación entre las partes. En cambio, yo en todo el tiempo que llevo de litigante, si recuerdo, bueno, en este momento no recuerdo alguno, pero no podría decir que ninguna, pero sí que no me acuerdo, cumplimientos voluntarios de sentencias. Entonces, eso muestra por dónde va. Va por la reconciliación, por los medios alternos y que los tribunales sean la excepción, que el proceso judicial sea la excepción y que la norma sea una educación cívica donde abonemos al respeto a los derechos de los demás. Entonces, el derecho como fenómeno cultural. Sí, lo importante es de que en estos momentos, lo considero yo, creo que es la oportunidad de romper los paradigmas, adherir lo positivo, desmembrarnos o quitarnos de lado lo que ya no es útil, y no me refiero a que el Poder Judicial no lo sea, al contrario, como usted bien lo menciona, es muy necesario. Sin embargo, yo consideraría que estos ingredientes de la iniciativa es importante que también los otros dos poderes colaboren en el sentido de que se generen políticas, propuestas públicas en las cuales se fomente la integridad, la moral, las buenas costumbres, porque pues anteriormente usted bien lo sabe, bueno, si nos vamos ya generaciones atrás, pues antes el cumplimiento era solo de palabra, y creo que en esencia la integridad respaldaba a esa palabra, a la dignidad de la obligación. Creo hoy día con las tendencias digitales, la aceleración que incitan las redes sociales a los cambios mediáticos, los efectos microondas, al querer conseguir cuestiones propias, como usted bien lo mencionó, esos derechos subjetivos que a lo mejor nos olvidan del ente social y vamos más encaminados a ser seres humanos en cuanto a adquisición de bienes materiales, ¿no? A mejorar las condiciones materiales de las personas. Creo que deslinda la esencia del ser, como usted bien lo menciona, ¿no? Sobre todo el derecho natural, el derecho de percibir y agradecer e incluso hasta ser seres sensibles, porque eso es lo que somos, seres sensibles en cuanto a convivir y coincidir con el otro o con los otros, ¿no? Y yo creo que esto sí derivaría para que toda nuestra audiencia, que son abogados y los que no son, pues primero contemplen el tener una conducta propia en el que no fomente un malestar, un menoscabo, un daño al tercero, ¿no? Y para aquellos que son funcionarios, pues tengan en consideración que por eso es servicio social, servicio público, y que si buscan un fin patrimonial, pues mejor giren un acto de comercio, generen una empresa o una persona moral que les dé estas remuneraciones, y créanme que les va mucho mejor por fuera que dentro del servicio social, ¿no? Y que el que tenga la función de servir, pues se apegre a estos dogmas. Bueno, maestro, el tiempo es oro en este podcast y previo a finalizar, quisiera concluir con la siguiente pregunta, aunado a todo su conocimiento, a su expertise y que nos lo compartiera desde lo más profundo de la esencia del abogado, del humano Alberto Rubalcaba, y no el maestro, la institución que representa. Para usted, a su punto de vista, digo, y es fácil mencionarlo, pero sí me gustaría que lo pudiera especular, ¿cómo ve la estructura del derecho mexicano o el sistema mexicano? Si quiere adentrarse nada más al judicial, está bien, dentro de los próximos 10 años. Así en 10 años estuviéramos en el 2034, ¿cómo percibiría, cómo lo quisiera ver o cómo lo notaría usted? Bueno, yo primero haría una comparación de 1994 para acá. Creo que de 1994 para acá el derecho mexicano tuvo un gran avance. Creo que el primer gran avance que tuvo fue con la Guerra Civil Española. ¿Y por qué con la Guerra Civil Española? Porque recibimos a los grandes profesores españoles como refugiados y fueron los primeros autores y eso crea una buena institución ya nacional. Antes pues era más esporádico, Vallarta,
la base y demás, pero el fortalecimiento del derecho a través de la UNAM en buena medida viene por esos refugiados españoles, ¿no? Nos vamos a 1994, la reforma que crea el Tribunal Constitucional y se empieza a hablar del Estado Constitucional de Derecho, se empieza a hablar de argumentación, ya no de una aplicación literal de memoria de los códigos, y quien nos está enseñando y aprendiendo así, pues está con 20, 30, 50 años de retraso. Entonces se empieza a hablar ya de argumentación, mejora la argumentación, se empieza a hablar de derechos humanos, antes hablamos de garantías individuales, y ya no de derechos humanos encontrados, identificados en un artículo, sino que se van desarrollando en ese precisamente ejercicio de argumentación. Yo creo que avanzó mucho el derecho, yo creo que esta reforma, transitoriamente, si esta reforma se da, va a significar un gran retroceso para el país como república, para el sistema de justicia, por lo que va a pasar con este desmantelamiento del Poder Judicial. Pero digo transitorio porque esta reforma es tan absurda que si pasa por el interés, por la fuerza, por el capricho del poder, pero habrá que contar los años, no sé cuánto tiempo, nada es eterno, en que regresemos al sistema actual de carrera judicial y de concurso de oposición. Entonces, no sé si en 10 años, en cuánto tiempo, pero lo que estoy seguro es que esta reforma, si llega, no se va a quedar y va a estar manifiesto la necesidad de llegar a una auténtica división de poderes, a un Estado constitucional de derecho y a una carrera judicial. Una pregunta adherida a eso. ¿Cree que dentro de 10 años, a su expertise, la inteligencia artificial, los droides puedan impartir justicia? Porque, le digo lo siguiente porque se ha escuchado en colegas donde el droide con la expertise jurídica, aunado a toda esta información, la acumulación de datos, puedan impartir justicia. ¿Usted lo cree posible, lo ve visible? Bueno, ¿Habría que esperar? Posible, sí. Y para solucionar como una especie como de arbitraje donde te sometas a una decisión de una aplicación, de una inteligencia artificial, yo creo que es posible, y en una sumisión de partes, así como te sometes a un árbitro sin jurisdicción, te sometes a un resultado de la inteligencia artificial, es posible. Lo que creo, y puede ser posible también, pero lo que creo que no sería deseable, es jueces que no sean personas humanas. Someterse voluntariamente es una cosa, pero que un juez con jurisdicción sea una aplicación, yo creo que no. La justicia, parafraseando a Nietzsche, debe ser humana, demasiado humana. Él no habla de justicia, pero tomo parte de su título de una obra. Y siempre atrás de la inteligencia artificial, yo no tengo miedo a la tecnología, no sería de esos violentos en la revolución industrial quemando máquinas, pero tampoco creo que la inteligencia artificial deba sustituir al ser humano, y que arriba y siempre por encima de la inteligencia artificial esté la decisión de un ser humano. Doctor, le agradezco ampliamente su aceptación a este programa. Gracias por aceptarnos la invitación y sobre todo estar aquí en el Colegio de Abogados. Espero tenerlo pronto, que colaboremos y podamos seguir sumando a la causa del Estado de Derecho como tal. A todos nos ocupa. Al contrario, soy el agradecido, muy amable por este momento, muy agradecido. Le agradezco ampliamente. Esto fue su podcast Pitmasters.